Ahí comenzamos con la, la grabación. Entonces, bueno, sigue llegando gente, estamos en 90 participantes, a los que se están sumando recién, bienvenidos, bienvenidas, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias nuevamente, estamos agradecidos por la participación y la motivación, el tiempo que le han dedicado a este proceso. Muy contentos de tenerlos esta mañana aquí. Para presentarles los resultados de la etapa de diálogo, ¿cierto?, de las mesas de trabajo que hemos realizado, las 4 mesas de trabajo en las cuales hemos trabajado durante el proceso a través de 3 sesiones que tuvimos a lo largo de estas semanas. Así que la idea es que ustedes conozcan lo que han hecho las otras mesas, en las que no estuvieron participando, que tengamos un pequeño resumen de todos los contenidos ahí levantados. Va a haber un espacio también para contestar, para aclarar ciertas dudas, preguntas, entonces vuelvo a recalcar, importante que las puedan ir dejando en el chat, así nosotros las vamos recogiendo, vamos agrupando y en su momento vamos a poder contestarlas de manera ordenada. En el día de hoy, bueno, como siempre estamos desde el Ministerio de Energía, hay varios equipos aquí participando en este proceso y hoy día está de la División de Energía Sostenible, estamos con Gabriel Prudencio, Francisco Martínez, está Fernanda Bradford, quienes nos van a presentar, ¿cierto?, los contenidos trabajados durante las mesas, en qué estamos en el proceso, cómo vamos a seguir avanzando. Así que para eso los voy a dejar con Gabriel, quien va a comenzar esta primera presentación del contexto y del proceso. Así que Gabriel, buenos días. Bienvenido, muchas gracias Matilde. Me sumo la bienvenida a cada uno. Partir dando las gracias en realidad a mucha gente acá, a mucha de la gente del Ministerio de Energía en general, por supuesto a la División de Participación y Relacionamiento Comunitario, ¿cierto?, a través de Matilde, ¿cierto?, de Catalina, de Victoria, de Fanny, de Cecilia, que se me pueden estar olvidando varios nombres. Agradecer ahí a todo el equipo que ha sido clave en este proceso. Por supuesto la División de Energías Sostenibles también, Fernanda, Monserrat, Marcelo, Francisco, a través de ustedes, José también a través de ustedes, una felicitación y agradecimiento por todo el trabajo realizado hasta ahora, a todo el equipo también. Sin duda dar también un saludo y una bienvenida a nombre del subsecretario Francisco López y del ministro Juan Carlos Llobet, quienes por agenda no nos pudieron acompañar hoy día, pero han estado también en todo momento muy presentes en la elaboración de este plan. Para comenzar, bueno, en realidad y por supuesto agradecer y con mayor fuerza a las más de 1000 personas que nos han acompañado durante todo este proceso participativo inicial del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Sin duda el trabajo de ustedes es fundamental para poder elaborar un plan robusto que permita cimentar las bases para continuar, ¿cierto?, el trabajo en eficiencia energética, o para dar este nuevo aire, ¿cierto?, al trabajo en eficiencia energética que se ha venido haciendo en Chile y que creemos que hay que seguir potenciando hacia el futuro. Para comenzar, quizás les vamos a dar unas pequeñas láminas de contexto inicial y después nos vamos a concentrar durante la sesión principalmente para hacer un resumen de lo conversado durante las sesiones participativas en las cuales cada uno de ustedes fue parte. Justamente está mencionado eso como segundo punto, y al final queremos mencionarles cómo seguimos hacia adelante de aquí, y también queremos dar un espacio también, ojalá amplio, para poder responder preguntas específicas que puedan haber quedado, que como ya se anticipó las vamos a estar recibiendo a través del chat principalmente. Así que con eso nos lanzamos quizás a explicar un poco el contexto, donde si pasamos directamente a la siguiente, podemos mostrar básicamente cómo ha evolucionado el consumo de la energía en Chile. O sea, nosotros vemos que esto ha crecido, si hacemos un clic más en los últimos, depende de cómo se vea, o sea, el 2010 consumíamos 20% menos energía de lo que estamos consumiendo hoy día, o dicho de otra forma, hoy día estamos consumiendo cerca de 25% más de lo que consumíamos en 2010, y si uno mira, ¿cierto?, o compara o superpone esto con el crecimiento que hemos tenido del Producto Interno Bruto del país, hemos visto que está bastante en línea con eso. Entonces, no obstante, hemos realizado un montón de acciones y hemos avanzado bastante en consolidar la eficiencia energética
como un insumo importante de la política pública, creemos que hay un espacio importante todavía para ampliar, ¿cierto?, las medidas de eficiencia energética que nos permitan poder seguir generando mayor bienestar sin necesariamente creciendo tanto en los niveles de consumo. Lo hemos mostrado otras veces, cómo consumimos la energía en Chile, prácticamente o más de un tercio de la energía se consume en nuestro país a través de los consumos industriales y de la minería. También más de un tercio de los consumos se consumen en el sector transporte, y todo el sector de edificaciones, ya sea residencial, público, comercial, se llevan prácticamente un 25% de la torta hoy día los consumos de energía. Y como hemos dicho otras veces, en cada uno de estos sectores hay importantes espacios para poder avanzar en lo que tiene que ver con la eficiencia energética. En la siguiente, nosotros lo hemos destacado otras veces, la importancia que tiene la eficiencia energética en nuestro compromiso como país para poder alcanzar la carbono neutralidad. Los que han estado siguiendo las noticias en el último tiempo han visto cómo, no solo en Chile, sino que en el mundo, el cambio climático está generando estragos importantes, y está demostrado que el cambio climático afectará con mayor fuerza a los más vulnerables, no solo dentro de los países, sino que los países más vulnerables también. Y en ese sentido, sin duda, es un compromiso importante que hay que asumir no solo como país, sino que como mundo, de poder tomar todas las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Nosotros hemos, en este plan de carbono neutralidad, indicado que nosotros creemos que, o estimamos y proyectamos y modelamos de que la mayor cantidad de reducciones de emisiones pueden venir justamente de medidas de eficiencia energética. Y en la siguiente, y como lo hemos destacado también otras veces, queremos destacar que la eficiencia energética no solo tiene beneficios ambientales desde el punto de vista de las emisiones globales, tiene también mejoras importantes desde la mejora de la calidad de vida, las emisiones locales a nivel de ciudad y de barrios también, pero por supuesto tiene también importantísimos beneficios sociales. Genera nuevos empleos, genera la salud, aumenta el bienestar, ¿cierto?, mejora la salud. Se puede mejorar también en la seguridad de suministro energético, y importantísimo, mucha gente está mirando día a día, ¿cierto?, la economía, ¿cierto?, los ahorros que se pueden generar, y a través de la eficiencia energética podemos generar importantes ahorros sin disminuir nuestro estándar de calidad de vida. Podemos aumentar nuestra productividad también como país, nuestra competitividad para nuestras industrias, y podemos en general también poder generar nuevos mercados, nuevos empleos, y como lo hemos dicho otras veces, la eficiencia energética no solo puede, sino que debe ser un pilar fundamental para poder alcanzar nuestro desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todas y todos. La siguiente, simplemente como se inserta, ¿cierto?, este plan en lo específico, recordar de que la ley de eficiencia energética aprobada en febrero de este año en el Congreso nos mandata, ¿cierto?, a realizar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, el cual debe construirse a través de procesos participativos, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y que debe actualizarse cada 5 años. Sin duda eso es lo que hemos estado trabajando este último tiempo, y esto se enmarca en un montón de otras acciones que realiza día a día el sector energético en general y el Ministerio de Energía, donde ustedes ven acá, ¿cierto?, que está enmarcado en una política energética nacional, que justamente está en un proceso de actualización también en este tiempo, que sin duda genera las líneas y las bases generales, los objetivos generales en los cuales queremos avanzar como país, pero también aquí es claro de que tenemos un montón de lineamientos más específicos y estratégicos que tienen que ver, por ejemplo, con una estrategia de hidrógeno verde lanzada, con el plan de retiros centrales a carbón, una estrategia de transición residencial, la estrategia calor-frío, entre otros, y es en ese contexto también, independiente de lo que marca la ley de eficiencia energética, que consolidamos, ¿cierto?, un plan nacional de eficiencia energética en el país que nos guía, ¿cierto?, y nos marca la ruta del camino a seguir a nivel de política pública y de desarrollo en general, público-privado, de la temática en el país. Y esto sin duda se inserta también en otras temáticas que no son exclusivas del Ministerio de Energía, sino que también aquí tenemos que ver cómo esto se enmarca con los compromisos de reducción de emisiones mostrados a través de la NDC, comprometida por el país, o a través de los compromisos internacionales de objetivos de desarrollo sustentable. En general está enmarcado en un montón de otras acciones, pero tiene su espacio aquí importantísimo, dada la importancia que tiene la eficiencia energética. La siguiente, ya para ir pasando quizás a lo fuerte hoy día, hay que mostrar los resultados de las etapas 1 y 2, aquí como recordatorio nomás, como iba avanzando, ya lo dije, la ley de eficiencia energética se aprobó en febrero de este año. Muy poco después de eso nosotros abrimos la convocatoria para que todos puedan ser parte del proceso participativo durante abril y parte de mayo. Concluimos el proceso con una audiencia introductoria el 15 de mayo de este año,
en la cual presentamos, ¿cierto?, cómo iba a ser este proceso de trabajo participativo inicial, ¿cierto? Y después, a partir de eso, dimos, ¿cierto?, ese espacio de diálogo directamente que contuvo un primer taller introductorio, que participó la mayoría de ustedes, que fue a fines de mayo, ¿cierto? Y durante los meses de junio y lo que va de julio, tuvimos sesiones específicas temáticas, lo dividimos en 4 mesas y cada mesa después se dividió en 3 subsecciones. ¿Dónde estamos hoy día? Hoy día queremos mostrarles justamente los resultados de todo lo trabajado hasta ahora en estas etapas 1 y 2. Tenemos básicamente varias láminas donde vamos a mostrar eso, y que viene hacia adelante lo vamos a recordar después. Básicamente, nosotros a partir de esta información nos va a servir como base para elaborar, ¿cierto?, este anteproyecto del plan de eficiencia energética, el cual nuevamente va a ser sometido a una consulta pública que va a estar abierta para todo el mundo, para que nuevamente todos puedan comentar al respecto, y vamos a estar recordando al final sobre eso en los próximos pasos. La siguiente como recordatorio, ¿cierto?, como de qué se trataron esta etapa de diálogo, la etapa 2, que es la que vamos a estar resumiendo hoy día principalmente. Ya dije el taller introductorio, que fue a fines de mayo, y después tuvimos 3 sesiones en la cual, ¿cierto?, hablamos en primera instancia de dónde estamos, ¿cierto?, cuál es el estado del arte actual, donde creemos que estamos. Después, en una segunda sección, básicamente hablamos de dónde queremos llegar, cuáles son las aspiraciones, cuáles son las ambiciones a las que queremos llegar como país en estas diferentes temáticas. Y en la sección 3, importantísima y fundamental, empezamos a plantear acciones de cómo creemos posible o cómo creemos, qué es lo que creemos necesario que hay que hacer para poder llegar justamente a el estado deseado planteado por los grupos de manera participativa. En la siguiente, recordar un poco el objetivo de esta actividad. Algo se mencionó ya, pero el objetivo básicamente es compartir un resumen, ¿cierto?, de la información recopilada durante toda la etapa de diálogo, ¿cierto? Como ya dijimos, esta va a ser usada como base para elaborar la propuesta, para elaborar el anteproyecto del Plan Nacional de Eficiencia Energética, y hacemos este disclaimer, también esta información de que todo lo que presentemos hoy día corresponde a una instancia de discusión y debate, ¿cierto?, en base a lo que se levantó durante las sesiones participativas, pero no constituyen una definición, una postura ya determinada y final con respecto a qué va a ser el plan. Eso nos parece importante quizás mencionarlo en esta etapa, pero sin duda creemos que todo lo que se ha levantado va a ser fundamental para la construcción del plan. Y la siguiente, ya para ir finalizando, ¿en qué grupos nos dividimos en los últimos 2 meses prácticamente, o mes y medio? Tuvimos un grupo asociado a la eficiencia energética en las edificaciones, ¿cierto?, que trataron temas de vivienda, de la eficiencia energética en espacios de uso público, del trabajo que se puede hacer en oficinas y en capital humano. Después tuvimos una segunda mesa donde hablamos de temas de eficiencia energética y ciudadanía, donde hablamos de lo que se puede hacer a nivel de etiquetado de artefactos, ¿cierto?, o de estándares mínimos, todo lo que se puede hacer a nivel de ciudad, en temas de energía distrital u otros, todo lo que se puede hacer en temas de educación e información ambiental, fueron claves en ese punto. En sectores productivos, cómo a través de nuestras industrias, ¿cierto?, podemos mejorar nuestra gestión y nuestra eficiencia energética, tanto a través del sistema de gestión de energía, capital humano, innovación, fueron todos temas presentes. Y en transporte, sin duda, ya dijimos, un consumidor grande en nuestro país, a través de nuestros desplazamientos, todo lo que podemos hacer con estándares mínimos, avanzar hacia cero emisión, capital humano, transporte no necesariamente motorizado, son todas cosas que vamos a estar trabajando. Recordatorio nomás, lo que vimos durante las sesiones anteriores, básicamente en la primera revisamos dónde estábamos, ¿cierto?, cuál era el estado del arte actual. En la segunda trabajamos básicamente cuáles son al punto en que queremos llegar, cuáles son las ambiciones, cuáles son los objetivos. Y en la tercera, de una manera muy importante, también discutimos cómo queremos llegar a ellas, cuáles son las acciones necesarias para poder llegar. Así que sin más, le quiero dar el pase a Fernanda Bradford para que pueda partir con el resumen de lo conversado en las mesas. Gracias, Gabriel. Súper. A ver, voy a pasar la diapositiva. Acá, como dijo Gabriel, acá están las 4 mesas temáticas en las que se dividió este trabajo. Si bien toda la información la vamos a subir a la página web, acá solamente vamos a presentar solo ciertos subtemas en los que se dividió la primera etapa de diagnóstico. Pasa a la siguiente. Ya, perfecto. Acá en la mesa de edificaciones, si bien se identificaron 9 subcategorías de acuerdo a lo conversado en la sesión 1 de diagnóstico, la mesa
Hoy hablaremos de capital humano, incentivos y financiamientos, regulación y fiscalización y certificados. Sigue, en cuanto a capital humano, en primer lugar se identifica una falta en la capacitación de todos los actores, mientras que como estado deseado se propone el contar con un modelo de formación de especialidades de eficiencia energética que sea un ejemplo en la región. Las principales acciones necesarias que se conversaron para alcanzar este estado fueron un plan de desarrollo técnico profesional, la capacitación en todo tipo de ámbitos y niveles, fomentando una educación continua, incluir la eficiencia energética en las mallas curriculares. Para incentivos y financiamientos, por otra parte, se identifica la falta de incentivos y alternativas de financiamiento para que las medidas de eficiencia energética puedan, ya que las medidas de eficiencia energética pueden implicar altos costos. ¿Y dónde queremos llegar? Acá se levantó que se propuso que todos y todas tengan opciones de financiar un recondicionamiento térmico para sus viviendas. Para esto se proponen beneficios tributarios para quienes gestionen sus instalaciones de manera eficiente y financiamiento a viviendas que incorporen el estándar de eficiencia energética. Los otros dos temas, en la siguiente diapositiva, es la regulación y fiscalización, donde se identifica que la regulación actual es insuficiente y no abarca todas las aristas necesarias. Y como meta, se propone el contar con regulación térmica de alto estándar, para lo cual se propone una revisión y mejoramiento constante de normativas y regulaciones, el establecer mecanismos claros de fiscalización y seguimiento, e incentivar mediante normativa la integración de diseños innovadores. El último tema que se destaca en edificaciones es la certificación, donde se identifica una falta de certificación y registro que valide el nivel de expertise. Acá el estado deseado que se propone es que todas las edificaciones cuenten con certificación energética, para lo cual como medidas están las certificaciones obligatorias, instrumentos de certificación graduales y un ranking escalonado de certificaciones de sustentabilidad de acuerdo con niveles de exigencia. Luego está la mesa de transportes. Ahí está. Acá. En este caso, durante la sesión de diagnóstico se identificaron 7 subtemas distintos. Hoy, por otro lado, se presentará el incentivo y financiamiento, medidas habilitantes, capital humano y promoción al transporte público. Insisto que si quieren revisar lo que se levantó en los otros sistemas, va a estar en la página web. Siguiente. Perfecto. En primer lugar, se identifica una falta de alternativas de financiamiento e incentivos para un recambio de vehículos más eficientes. Mientras que como meta se propone que el 50% del parque automotriz corresponda a vehículos cero emisiones. Para esto, las medidas que se proponen es habilitar alternativas de financiamiento por parte de la banca y desarrollar un programa de incentivos de recambio a la conversión de vehículos. Para el caso de medidas habilitantes, se identifica que existen barreras adicionales para el recambio tecnológico, como la falta de alternativas, como la falta de normativas, la red de carga y la falta de oferta. Y como meta se propone que una red de carga a nivel nacional. Para llegar a esto, las medidas que se proponen es modificar la normativa para reconvertir vehículos, la inversión del sector privado en el desarrollo de la infraestructura de carga eléctrica y nuevos combustibles, permitir que los vehículos entreguen servicios a la red eléctrica y potenciar el car sharing. Finalmente, los últimos dos temas para la mesa de transporte, son los que más se discutieron, está el capital humano, donde se identifica una falta de capacitación técnica y crecimiento en formación de capital humano. Como meta se propone que se cuente con un ecosistema de electromovilidad altamente capacitado, y para esto las medidas levantadas fueron el crear un sello de electromovilidad, generar programas de formación continua,
elaboración de perfiles laborales y fomentar carreras técnicas en electromovilidad. Finalmente, en cuanto a la promoción al transporte público, se identifica una falta de incentivos en el desarrollo y utilización de un sistema de transporte público eficiente, mientras que el estado deseado en este caso se divide en tres aristas: que el usuario prefiere un transporte público por sobre el privado, un transporte ferroviario que conecta todas las ciudades y un transporte público carbono neutral a nivel nacional. Las medidas que se levantaron para esto son el mejorar el transporte público para masificar su uso y mejorar la conectividad entre distintos medios de transporte, considerando la realidad regional. Finalmente ahora los dejo con Francisco, que seguirá con la presentación de la información levantada en sectores productivos. Muchas gracias, Fernanda. Efectivamente, yo les voy a presentar ahora las otras dos mesas de trabajo, ciertas mesas temáticas que mencionaba Gabriela al inicio de la presentación. Y recalcar nuevamente que la idea era mostrarles un resumen, ¿cierto?, de toda la información que levantamos en estas tres etapas, de diagnóstico, del estado deseado y de las medidas, que en parte va a ser lo que ustedes van a poder visualizar después en el borrador del plan, ¿cierto?, que se someta a consulta pública. Y dado que fueron bastantes temas los que se abordaron, fueron varias horas de trabajo en varias sesiones, por eso es que nosotros preferimos enfocarnos en ciertas temáticas que se discutieron, las más relevantes, pero de todos modos vamos a subir material complementario donde puedan ver todo el detalle. Entonces, en sectores productivos se discutió sobre 6 grandes temas, ¿cierto? Capital humano, sobre cultura organizacional, financiamiento, y también sobre temas de difusión o de información, también información para la toma de decisión, y el contar con un ecosistema y con suficientes ofertas de soluciones. Entonces aquí les voy a mencionar solo algunos de estos 4 temas, pero vamos a subir material complementario con más información a la página web. En primer lugar, respecto a capital humano, esto es bien interesante porque si se fijan a lo largo de los 3 sectores que ya hemos mostrado, tanto en transporte, también en edificaciones, como en sectores productivos, siempre se levantó el tema de contar con el capital humano necesario para poder llevar a cabo las medidas de eficiencia energética que requiere la industria. Entonces, en este caso, lo que se levantó como problemática actual, como desafío, es que existe un déficit de profesionales que tengan conocimiento, pero también eso es dado que existe una falta de oferta de programas de formación y capacitación. Además de que pueden haber falencias en la malla curricular de quienes se están formando, pero para quienes ya están trabajando en la industria no hay tantas alternativas de formación y capacitación. ¿Cuál fue la meta que se propuso? El estado deseado, ¿cierto? Es que, en primer lugar, existe un mercado consolidado, ¿cierto? Que preste servicios a nivel regional, pero también que todos los resultados de la implementación de medidas de eficiencia energética sean efectivos y medibles, y eso gracias a que se cuenta con especialistas que están formados de forma apropiada dentro de la industria. Entonces, como ideas que surgieron dentro de las mesas de trabajo para poder avanzar en este tema, fue el incluir los temas de eficiencia energética en los currículums de distintos programas de educación, que se establezcan ciertos mecanismos de trabajo colaborativo entre el Estado, los sectores públicos y también las entidades, ¿cierto?, de educación superior, perdón, los sectores productivos y las entidades de educación superior, y finalmente también avanzar en acuerdos internacionales para poder tener una mayor oferta de programas de formación y capacitación. En segundo lugar, y nos pareció bien relevante porque esta fue una temática que no era tan evidente cuando comenzamos las mesas de trabajo, pero surgió dentro de la discusión y creemos que fue muy valioso, es el concepto de que las organizaciones hoy día no le dan relevancia a la eficiencia energética, de que tanto en la forma en que trabajan, ¿cierto?, en que desarrollan sus procesos productivos, como también las decisiones que toman, decisiones de inversión, no se evidencia que la eficiencia energética sea una temática relevante para ellos. Por lo tanto, como meta, lo que se propuso en los grupos de trabajo fue que las empresas tomaran la eficiencia energética entre sus prioridades estratégicas, que dejaran de asumir que no es como parte de, el corazón de su negocio, sino que todo lo contrario, que la primera acción fuera considerar que la eficiencia energética es la primera alternativa de combustible que ellos tienen, o de energético que ellos tienen. Por otro lado, se levantó la necesidad de que eso requiere un cierto cambio de estructura interna en las empresas, ¿cierto? De quiénes son los que deben tomar las decisiones y tomando en cuenta qué tipo de elementos. Para eso se propuso que se avanzara en ciertos elementos de difusión, como foros empresariales u otro tipo de actividades que ayudara a difundir este tipo de modificaciones en la cultura organizacional, pero sin duda que esto de la mano con especialistas que sepan de eficiencia energética y que sean parte de esa estructura organizacional. Para eso es muy importante la temática de capital humano, ¿cierto? Y finalmente, que esta información se pueda difundir para que el resto, en el fondo, funcione como buenas prácticas y el resto de las empresas empiecen a tomar estas medidas,
La lógica de generar reportes anuales con información puede ser también dentro de las memorias de las empresas, incorporar estos elementos de cómo la eficiencia energética se incorpora dentro de las prioridades estratégicas de cada industria. Por otro lado, también se levantó, y relacionado con lo que estaba comentando recién, los déficits de información de calidad, sobre todo contar con indicadores, con métricas que sean apropiadas, metodologías para poder calcularlas, y también soluciones que le permitan a una empresa entender por qué es beneficioso implementar medidas de eficiencia energética o sistemas de gestión de energía, y que eso apoye la toma de decisiones. Entonces, como meta, parte de lo que se propuso es que existan obviamente estos indicadores que sean claros y que sean estandarizados, de manera que sea más fácil para las empresas tomar esta información y poder incorporarla en sus procesos. Para ello se propusieron varias ideas, aquí solo levantamos algunas de ellas. Por ejemplo, que existan plataformas centralizadas, ¿cierto?, con información sobre los sectores productivos, sobre los distintos sectores, con información sobre soluciones de eficiencia energética, que se creen distintos tipos de certificación más específicas para que eso sirva también como elemento de difusión e información. Obviamente la definición de indicadores y métricas, y eso es un trabajo que hay que hacer de forma colaborativa con el sector público, sector privado, que se definan también estándares y metas claras. Y muy relevante, y esto es bastante en línea con lo que ya establece la Ley de Eficiencia Energética, ir fortaleciendo el marco regulatorio, ¿cierto? Que permita a las empresas poder avanzar en esta estandarización de la información que ellos requieren para tomar decisiones. Y finalmente, y este es un tema también bien transversal en todos los sectores, las dificultades de financiamiento, ¿cierto? De poder acceder a alternativas de financiamiento, dado que usualmente las soluciones más innovadoras pueden tener altos costos, de que hay pocos instrumentos disponibles en el mercado, y por lo tanto que es necesario poder acceder a estas alternativas. Y aquí fue bien interesante las metas que se levantaron, porque una que podría ser bastante evidente es que existe un acceso claro y una mayor oferta de alternativas de financiamiento, ¿cierto?, para implementar medidas de eficiencia energética. Pero otra meta que surgió y que nos parece bien interesante para considerarla al momento de elaborar el borrador del plan, es que se demuestre que las medidas de eficiencia en realidad son rentables sin necesidad de subsidio, de que ya por sí solas generan un beneficio que no requieren de un apoyo adicional. Eso como meta futuro, ¿cierto? Sin embargo, sí se identificaron algunas acciones en el proceso de que haya cierto apoyo estatal directo para algunas implementaciones. Tenemos algunos programas que están en esa línea y creemos que es importante considerarlo dentro de las acciones del plan. También que los incentivos de financiamiento se correlacionen de alguna manera en base a los resultados, para que efectivamente no haya un mal uso de esos recursos, sino que efectivamente se vean resultados reales de la implementación de este tipo de medidas. Que las empresas en su toma de decisión privada, ¿cierto?, al momento de hacer licitaciones, de hacer compras, etcétera, consideren la eficiencia energética como una componente dentro de la evaluación. Eso fue una acción bien relevante que se levantó dentro de los grupos de trabajo. Y finalmente, relativamente similar al punto de la información, que se visibilicen los beneficios de la eficiencia energética, que las empresas puedan mostrar esas buenas prácticas y que el resto de las empresas puedan tomarlas como ejemplo para poder también adoptarlas en sus procesos productivos. Y finalmente, mostrarles la información relativa a la Mesa de Eficiencia Energética de Ciudadanía, donde aquí pasa algo bien interesante, que en el desarrollo de esta mesa de trabajo nos dimos cuenta que surgieron tres grandes temas bastante específicos y distintos, y por lo tanto fue necesario de alguna manera como subdividir esta mesa en estos tres grandes temas que eran de relevancia para la ciudadanía. Por un lado, apareció la temática sobre los equipos y los artefactos que los ciudadanos utilizan, ¿cierto? Y que consumen energía, y por lo tanto se requiere avanzar en la eficiencia energética en esa línea. Y ahí se habló sobre cómo las personas tenían acceso a poder financiar artefactos más eficientes, cómo se avanzaba en la regulación, ¿cierto?, de los etiquetados y los estándares mínimos de eficiencia energética, y también la información asociada a artefactos eficientes y el uso eficiente de esos artefactos. En segundo lugar, y relacionado a nivel ciudadano, ¿cierto?, y las posibilidades que la ciudadanía tiene de obtener energía, se levantó el tema de la energía distrital, donde dentro de esa categoría se discutió sin duda el tema del financiamiento también, de cómo se podía obtener financiamiento para desarrollar proyectos, del marco regulatorio, y ya les voy a explicar también más detalles sobre qué se identificó respecto a necesidades en el marco regulatorio de esta alternativa de solución, y también de información, ¿cierto?, de cómo la información se requiere para que este tipo de tecnologías se puedan desarrollar. Justo aprovecho que veo una pregunta rápida en el chat sobre el concepto de energía distrital. Acá nos referimos con redes energéticas, ¿cierto? Por ejemplo, redes de calor que pueden estar dentro de un barrio, dentro de una ciudad, y que efectivamente la gente se pueda suministrar directamente desde esa red
para poder obtener energía, por ejemplo, para calefacción o para otro tipo de recursos como agua caliente sanitaria, etc. Entonces, nos referimos a redes que no solo cada persona se suministra individualmente con, por ejemplo, un combustible para poder calefaccionarse, sino que una red distrital a la cual se puedan conectar todas las personas. Y finalmente, en términos de información, se levantó de forma muy relevante el tema de educación, ¿cierto? Cómo avanzamos en una cultura de eficiencia energética. En segundo lugar, cómo avanzamos en información a nivel más ciudadano, no solo en la educación formal. Y finalmente, temas de coordinación institucional. Entonces yo de cada uno de estos tres tópicos que se identificaron dentro de esta mesa, voy a mencionarles los dos más relevantes que se discutieron, y obviamente la información la vamos a ir complementando en la página web. Entonces, respecto a artefactos, en términos de diagnóstico, se identificó que hoy en día falta una evolución más dinámica de la normativa, ¿cierto? De los artefactos que se encuentran etiquetados o que cuentan con estándares mínimos, dado que hoy en día, con la evolución tecnológica que tenemos, cada día desaparecen muchos artefactos que ya no son necesarios y aparecen muchos artefactos nuevos, ¿cierto? Que no siempre cuentan con la normativa necesaria. Por eso, lo que se propuso como meta es que la regulación permita a futuro solo el ingreso de productos que sean altamente eficientes y que se esté actualizando constantemente, de modo que los consumidores siempre tengan la seguridad de que van a contar en el mercado con los productos que sean de la mejor calidad. En ese sentido, se habló un poco de los incentivos económicos, cómo podía hacerse alguna diferenciación impositiva entre artefactos que son ineficientes u otros que son más eficientes, pero sin duda una de las medidas más relevantes era contar con procedimientos de actualización periódico de la normativa, de los estándares mínimos de eficiencia energética y de las etiquetas, para que se pueda abarcar un mayor número de productos, ¿ya? Ahora, respecto a información, una cosa es que los usuarios cuenten con los artefactos eficientes, pero el tema es que tengan la información para poder adquirirlos y también usarlos de modo eficiente. Para eso, la meta que se propuso es que los usuarios futuros reconozcan y entiendan el beneficio de este tipo de equipamiento y que idealmente basen su decisión de compra en ellos, ¿cierto? Que uno de los principales drivers para yo decidir si compro uno u otro artefacto sea si es más eficiente o no. Y para eso, importante, y se va a relacionar con los temas que vamos a mostrar después en educación, el tema de incorporar temas de eficiencia energética en mallas curriculares para que la gente tenga una cultura de eficiencia energética, avanzar en talleres, cursos, capacitaciones a todo nivel educacional, ¿cierto? También campañas informativas que sean constantes en el tiempo, de modo de ir llegando a las personas con esta información. Y también que las carreras profesionales se orienten a un desarrollo sostenible, cosa de que poco a poco vayamos incorporando en el ADN de la ciudadanía esta idea de que es relevante tomar en cuenta la eficiencia energética dentro de nuestro día a día. Y respecto a el tema de energía distrital, como ya les mencionaba, dos grandes temas que se levantaron fue el marco regulatorio. Una de las principales preocupaciones de la mesa fue que hoy día, si bien la tecnología existe, se ha desarrollado en otros países, no existe en Chile una certeza desde el punto de vista regulatorio para poder desarrollar proyectos. Por lo tanto, la meta, bastante evidente, es que sí se cuenta con una normativa que dé esa certeza, que le permita a titulares desarrollar proyectos de energía distrital, y para eso sin duda vamos a estar trabajando, ya estamos avanzando en eso, pero es importante incorporarlo en el plan de elaborar este marco regulatorio, pero que también incluya aspectos técnicos, mecanismos de coordinación, porque en el desarrollo de redes en la ciudad pueden haber muchas instituciones que estén involucradas, y por lo tanto se requieren mecanismos para poder coordinarlas, y dado que esto ya se ha hecho en otras partes del mundo, ¿cierto?, basarnos en experiencia internacional. En temas de financiamiento, sin duda una de las grandes barreras para las redes de energía distrital son los altos costos que puede tener el desarrollo de estos proyectos y que hoy día faltan alternativas para poder financiarlos. Por lo tanto, la meta que se propuso acá también nos pareció muy interesante, muy llamativa, y la vamos a tomar en cuenta en el momento de elaborar el plan, es que a futuro el usuario cuente con un suministro de calor a partir de redes distritales que sea competitivo frente a otras soluciones. O sea, acá no se trata simplemente de poder entregar recursos o generar recursos para que se desarrollen, sino que idealmente lo que se propuso a la mesa es que llegue a ser competitivo con otras alternativas. Y para eso, lo que se conversó como propuestas de acciones tiene que ver con que existan instrumentos financieros que estén accesibles para poder desarrollar proyectos, programas de fomento y sobre todo nuevos modelos de negocio. Acá también se habló de que había mucho espacio para innovación en términos de modelo de negocio, y por lo tanto también hay que ir avanzando en esas alternativas. Obviamente también está la alternativa de que en cierta medida y en ciertos casos existe inversión pública directa en algunos proyectos,
pero también muy importante poder trabajar en alianzas que sean público-privadas, ¿cierto? Incluyendo también a nivel internacional, alianzas que nos permitan obtener financiamiento para poder desarrollar proyectos de energía distrital. Y finalmente, respecto a la mesa relacionada con la información, se habló de dos grandes temas, ¿cierto? Información ciudadana, donde hoy en día se levantó que existe todavía una falta de información de cuáles son los beneficios de la eficiencia energética, y este es un tema muy importante, que motiven a la ciudadanía a tomar alguna acción, ¿cierto? Por lo tanto, y yo creo que este es un gran cierre de lo que nosotros queremos con el plan en general, ¿cierto? Más allá de los aspectos específicos de transporte, de edificación, lo que queremos es que la cultura de la eficiencia energética logre ser una prioridad en la forma de vida de las personas. Eso yo diría que es como una de las grandes metas, ¿cierto? Macro, que abarcan todas las necesidades a nivel país, y en las cuales tenemos que avanzar. Y para eso se propuso que, que se organice la información de modo que se incluyan distintos actores, ¿cierto? No solo a nivel nacional, sino que también a nivel regional. Las realidades regionales son distintas y hay que adaptar entonces la información a esas realidades. Pero también es muy importante crear un lenguaje que sea más transversal, ¿cierto? No tan técnico, sino que facilite la difusión de este tipo de temas en la ciudadanía en general. Y finalmente, temas de educación, ¿cierto? Importante, mientras más podamos avanzar en educación, a futuro va a ser más fácil que la gente incorpore esto en su día a día. De que aún falta incorporar algunos temas de eficiencia energética en la comunidad educativa. Lo que queremos lograr es, y aquí una meta bien ambiciosa, llegar a ser referentes latinoamericanos en este tema. Y para eso, obviamente, hay que ir avanzando en todos los ámbitos de educación temprana, en el currículum, educación ciudadana, avanzar en capacitación y talleres para el público en general, pero también muy relevante crear una red de actores que incluya sector privado, público y instituciones educativas, ONGs u otras, que nos puedan ayudar a armar un plan para poder avanzar en esta medida. Obviamente, mantener una difusión permanente e ir monitoreando cómo avanza esto, porque no basta solo con crear una red y proponer medidas, sino que requerimos tener retroalimentación que nos permita entender si efectivamente esta información de eficiencia energética se está incorporando o no y está siendo parte o no del proceso educativo en nuestro país. Entonces, con este barrido, ¿cierto?, de las grandes, de las 4 mesas que se llevaron a cabo y los grandes temas que se vieron en cada una de esas mesas, queríamos contarles cómo va a seguir este proceso, ¿ya? Obviamente ahora vamos a tener un espacio para ir respondiendo consultas, pero recordar que el proceso participativo no se acaba acá, ¿cierto? Aunque esta se llama audiencia de cierre, esto solo es el cierre de una primera etapa, y nosotros con toda la información que recopilamos de todo este proceso de diálogo de cada una de las mesas, que les acabamos de mostrar el resumen acá, más toda la información que nos puedan hacer llegar en esta misma instancia de audiencia, vamos a tomarla en consideración para elaborar un borrador de Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y ese borrador también va a estar en consulta pública. Nosotros esperamos dentro del mes de agosto subir esa consulta pública a la página web del Ministerio, donde no solo los que están inscritos en el plan, sino que toda la ciudadanía en el fondo va a poder revisarla y hacer sus comentarios y propuestas de mejora a ese documento, de forma que podamos lograr un documento lo más consensuado posible. Eh, y esa consulta pública probablemente va a estar abierta entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Entonces, recordar siempre algunos datos útiles, que toda la información nosotros estamos subiéndola a la página energia.gov.cl/ley-ee. Dejamos también esa página en el chat para que puedan revisarla. Ahí van a poder encontrar información de la audiencia de inicio que hicimos, del taller introductorio. En cada una de las mesas de trabajo hemos ido subiendo las presentaciones, incluso los videos de esas mesas. Y también vamos a subir esta presentación, el video de esta sesión y por supuesto todo el material complementario que podamos generar para que ustedes tengan toda la información disponible al momento de revisar el plan. Muy importante esto, si bien la consulta pública va a estar en la página web del Ministerio, a todos los que estén inscritos en el plan, nosotros les vamos a avisar por correo electrónico cuando el borrador ya esté disponible en consulta pública. Así que no es necesario que estén ahí revisando constantemente la página, sino que les vamos a avisar cuando esa consulta pública está disponible. Así que solo los dejo con el mensaje de que estén muy atentos a la consulta ciudadana para poder seguir participando de este proceso. Y ahora le doy el paso entonces de vuelta a Matilde para que veamos si tenemos algunas consultas que abordar en esta audiencia de cierre. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a Gabriel y Fernando también por las presentaciones. Hay, como ven, mucho trabajo realizado, muchos temas, desafíos planteados, y quisiéramos también, les vamos a hacer unas preguntas, ¿cierto?, acerca de toda esta información, de todos estos aportes que ustedes pudieron realizar.
Pero antes de eso, más que preguntas, Francisco, hay un par de comentarios. Hay un comentario, no veo ahí de quién es, pero bueno, además de felicitar por los avances y destacar la complejidad de todo este proceso, dice que mi único temor es la poca vinculación que pueden tener las metas reales del plan y por ende de la ley con los objetivos de cambio climático a nivel nacional. Y nos desea, bueno, éxito, en fin, no sé si podrías referirte a ese temor, a esa inquietud que plantean. Sí, sin duda. Y ahí aprovechar de hacer un comentario de lo que presentamos. Nosotros mostramos en la presentación las ambiciones que levantaron las mesas a nivel conceptual, ¿cierto? Cada una tenía unas metas conceptuales, pero nosotros al momento de elaborar el plan vamos a tratar de traducir esas metas más conceptuales, que igual las vamos a mantener, también en metas medibles, ¿cierto? Cuantificables, que podamos ir haciendo seguimiento. ¿Por qué lo menciono? Porque eso es muy importante. Más allá de que esto va a estar definido en un documento de política pública, y uno dice, bueno, si no se cumple la meta, ¿quién se hace responsable? En realidad uno podría decir que nos tenemos que hacer responsables todos como país, ¿cierto? Si no estamos llegando a una meta, todos tenemos que tomar las acciones necesarias para poder ajustarnos y poder cumplirla. Obviamente las metas, y eso nos vamos a preocupar, tienen que estar alineadas sí o sí con los compromisos ambientales que tenemos como país. Y vamos a hacer obviamente los ejercicios numéricos que permitan corroborar aquello. Yo entiendo la preocupación que se plantea en el chat. ¿Qué pasa si no las cumplimos, cierto? O no vamos en la dirección correcta. Bueno, entre todos nos vamos a tener que poner de acuerdo y quizás volver a reunirnos para hacer los ajustes necesarios y decir qué más podemos hacer, qué medidas adicionales podemos tomar para poder volver al carril que nos habíamos definido y efectivamente alcanzar esas metas. Entonces, yo entiendo la preocupación, pero creo que al final es responsabilidad de todos, no solo incluso del ministerio, del sector privado, sino que de toda la ciudadanía, de poder ir avanzando en esa línea. No sé si Gabriel también quiere complementar sobre ese tema. Bueno, quizás reforzar sobre algo que ya dijimos antes, ¿cierto? De que, sumándome a lo que ya dice Francisco, ¿cierto? Que esto plantea las líneas, ¿cierto? Y el cómo creemos que se puede lograr todas estas ambiciones y metas, que esto se suma y es parte de un contexto más amplio de políticas y normativas que se establecen, ¿cierto? Sabemos que en lo específico hay una ley que se tramita actualmente vinculada a una ley de cambio climático, ¿cierto? Que va a poner algunas metas específicas también asociadas a eso. La ley de eficiencia energética, como bien dijimos al principio, esta es una parte de, pero tiene otras líneas de acción con cumplimientos más específicos que tienen que tomar los diferentes sectores. Entonces, se mete en un conjunto o sea, básicamente no va a estar todo exclusivamente en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, sino que esto es parte de un contexto más amplio de normativas, políticas, planes, trabajos, esfuerzos público-privados, etcétera. Bien, muchas gracias por estas respuestas y reacciones al comentario. Hay un comentario también, voy a leerlo. Será muy importante que las medidas que se recomiendan e implementen reconozcan la realidad climática de cada región, la evolución climática y las diferencias naturales propias de cada región que provocan mayor o menor demanda energética, factores acordes a cada demanda favorecida o afectada por la realidad climática por regiones. Ahí, Sí. Francisco, sí. Sí, gracias por el comentario, porque efectivamente surgió dentro de distintas mesas de trabajo que muchas veces hay soluciones que se plantean a nivel central, ¿cierto? Desde la región metropolitana, que no siempre son las más apropiadas para la realidad regional. Por lo tanto, ahí nosotros pretendemos identificar dentro del plan cuáles son las acciones que en realidad deberían ser levantadas y trabajadas a nivel regional para que sí tomen en cuenta esas distintas realidades. Y por lo tanto creemos que sí ese debería ser un elemento diferenciador de este plan, de que no todo tiene que trabajarse a nivel centralizado, sino que efectivamente hay ciertas acciones que deberían ir diseñándose e implementándose a un nivel más local. Así que nos parece excelente el comentario, lo levantamos ya en las mesas de trabajo, pero también lo vamos a tomar en cuenta para poder elaborar el borrador del documento. Perfecto, Francisco. Hay una pregunta que se refiere, ha aparecido también en alguna otra oportunidad, creo, en las mesas de trabajo, una pregunta sobre en qué está el reglamento del plan de eficiencia energética. Ese reglamento da el marco para que el plan pueda tener validez formal. Sí, muy buena pregunta, y ahí es bien interesante porque en la realidad la ley no es explícita como tal de que tenemos que definir un reglamento para elaborar este plan, pero nosotros como ministerio creíamos que efectivamente lo más correcto era que hubiese un reglamento que defina el proceso para que esto después se repita, ¿cierto?, de la misma forma a futuro. Entonces, no está dicho estrictamente en la ley que un plan no puede salir sin un reglamento,
sino que nosotros creíamos que la forma más correcta de poder llevarlo a cabo era que existiera un reglamento. Ahora, ese reglamento lo sometimos a consulta pública, recibimos comentarios, estamos terminando de trabajarlo para su tramitación, pero es bastante probable, como esa tramitación tiene que pasar por Contraloría y tiene todo un proceso, que el reglamento finalmente demore más de lo que tiene que demorar este primer plan, porque recuerden que en la ley tenemos 12 meses para poder publicarlo. Entonces, si bien es posible que ese reglamento no esté vigente cuando saquemos este primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, sí va a estar vigente para los posteriores, y lo que sí nosotros nos hemos preocupado de que este proceso se ciña estrictamente a lo que ya estamos proponiendo a nivel reglamentario, o sea, estamos respetando todo lo que pusimos ahí como proceso de elaboración, más allá de que en la formalidad probablemente no va a alcanzar a estar vigente. Entonces, solo aclarar que no es que el plan no vaya a tener validez formal, la validez se la da la ley, porque la ley nos establece que tenemos que elaborar un plan, pero sí creemos que lo más correcto y ordenado a futuro es que ese reglamento defina los procesos de los futuros planes. Ya, no sé si Gabriel también quiere complementar esa pregunta. Tú dicho, Francisco, muy buen resumen. Importancia, o sea, cabe recordar, ¿cierto?, que varios de acá les ha tocado participar en otros procesos participativos paralelos de la implementación de los otros artículos de la ley que tienen que ver con los sistemas de gestión de energía para grandes consumidores, que tienen que ver con los procesos de interoperabilidad para vehículos de carga, que tienen que ver con los sistemas de etiquetado o calificación de viviendas, que tienen que ver con los sistemas de estándares de eficiencia para vehículos. Son un montón de otros temas que requieren varios reglamentos, resoluciones, decretos, entonces también hemos ido priorizando en el fondo lo que creemos más fundamental para ir avanzando con una implementación expedita de la ley. Y Francisco explicó bien las razones por las cuales hemos adelantado el plan, ciñéndonos a lo planteado por nosotros mismos en la consulta pública del reglamento. Bien, gracias. Están apareciendo más preguntas. Marcelo Fuentes de la Universidad de Concepción dice: las políticas de eficiencia ¿en qué áreas se desarrollarán? ¿Transporte, generación eléctrica, domiciliario, edificación? Sí, nosotros justamente definimos esta estructura de mesas de forma muy similar a como se definió la misma ley de eficiencia energética, que tiene bastante relación con este concepto de cómo consumimos la energía, ¿cierto? Que tenemos estos tres grandes sectores: el sector transporte, el sector de industria y minería, y el sector de edificaciones, ¿cierto? Donde está todo el mundo residencial, público, comercial. Por lo tanto, sin duda creemos que la estructura del plan va a tener también esas mismas temáticas, ¿cierto? De estos tres grandes sectores, pero también van a haber otros elementos transversales, como los temas de capital humano, como los temas de educación, como los temas más ciudadanos, que también van a estar incorporados. Entonces, la verdad es que todas esas áreas van a estar incorporadas en este plan. Sí, aprovechar de hacer una aclaración, que lo vimos en la audiencia de inicio, también en el taller introductorio, temas más bien asociados a temas renovables, por ejemplo. Recordemos que no necesariamente están linkeados directamente con la eficiencia energética. Todos aportan a un futuro sustentable, digamos, pero aquí nos vamos a enfocar específicamente en lo que tiene que ver con eficiencia. Eso obviamente se va a ir complementando con otras cosas, como por ejemplo energías renovables u otras soluciones, pero eso probablemente no va a ser parte del plan porque la verdad va más allá del alcance, ¿cierto? Pero esas son las grandes áreas que vamos a abordar y que son las que presentamos justamente hoy día, así que ahí también después pueden revisar la presentación para entender un poco cómo va a ser la estructura. Perfecto. Javier Bustos también pregunta: ¿va a existir una evaluación de costo-beneficios de las medidas? Muy buena pregunta. Efectivamente, aparte de este proceso participativo, nosotros estamos haciendo un estudio con análisis numérico, ¿cierto?, que respalden las medidas que vamos a proponer en el plan y también las metas que nos vamos a proponer. Y ahí, evidentemente, va a existir un análisis de costo-beneficio de las medidas que va a respaldar un poco el documento. Es posible que lo saquemos en dos documentos distintos, que una cosa sea el plan como documento de política pública y que va a estar respaldado por un informe técnico que va a tener todo este análisis. Entonces, solo para aclarar en términos como formales, no es que el plan vaya a tener la parte numérica, ¿cierto?, la explicación del ejercicio, sino que va a estar respaldado ahí por un informe técnico que va a tener justamente esa evaluación de costo-beneficio de las medidas. Bien, creo que, a ver, déjame ver si hay otra pregunta. Dice: para ser válida la ley se debe establecer un reglamento que fije su operatividad. ¿Estaremos en el aire mientras tanto entonces o habrá una transición? Afortunadamente, no, dale nomás, Francisco, lo comentamos sí, que lo comentamos recién. Entonces,
solo aclarar, afortunadamente no estamos en el aire, ¿cierto? No se requiere reglamento para todas las disposiciones de la ley. De hecho, hay algunas que ya entraron en vigencia, por ejemplo, los temas asociados a depreciación acelerada de vehículos, que eso también es relevante para las empresas, ya está vigente, ya salió la resolución de impuestos internos, entonces no se requiere un reglamento para ello, eso ya está operativo. Hay distintos elementos de la ley que sí requieren reglamento y están escritos en la misma ley, pero publicar el plan afortunadamente no lo requiere. Por lo tanto, podemos avanzar en la publicación de este plan sin esa necesidad. Recalco que sí, nosotros creemos necesario que exista una regulación ordenada que a futuro nos defina cuál va a ser el proceso para ir actualizando y definiendo un nuevo plan, pero afortunadamente no estamos en el aire, sino que efectivamente la ley nos permite, y de hecho nos solicita, ¿cierto? Nos obliga como país a que contemos con un plan de eficiencia energética dentro de estos primeros 12 meses, así que afortunadamente no estamos en el aire en este minuto. Bien, Nicolás Franz también nos pregunta, ¿estará la coordinación y gobernanza de los diferentes ministerios para aplicar esta política de Estado, considerando también considerando el pronto cambio de gobierno? Había un comentario más arriba también referente a justamente esta coordinación institucional entre los distintos ministerios. Sí, ahí justamente dentro de este proceso de desarrollo del plan nosotros nos estamos coordinando con otros ministerios. Primero las temáticas que son de su interés, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos acá temas de transporte, sin duda que el Ministerio de Transporte va a estar ahí involucrado en la elaboración del plan, Ministerio de Vivienda en el caso de los temas de edificaciones, Ministerio de Medio Ambiente, porque hay muchos temas que se entrelazan con las políticas públicas que también llevan a cabo ellos. Sí, para elaborar el plan hemos armado un grupo de trabajo para poder coordinarnos con el resto de las instituciones públicas y nosotros también creemos necesario, como ya se ha visto en otros instrumentos de política pública, que dentro del mismo documento del plan se especifique, por ejemplo, responsabilidades o qué actores deben estar involucrados en la aplicación de cada medida. Entonces, más que definir una gobernanza general, yo creo que esto va a ser bien específico, que para las distintas temáticas del plan vamos a ir definiendo qué actores son los que tienen que involucrarse. Perfecto, y creo que ya esta sería la última pregunta que dice así: la ley dice, el plan establecerá metas de eficiencia energética para los consumidores con capacidad de gestión de energía, referidos en el artículo 2. ¿En qué está esto? Pregunto porque no apareció en el resumen de hoy. Creo que ahí también es importante precisar ese trabajo, ¿cierto?, que se está haciendo. Sí, sin duda. Y ahí aprovechar de comentarlo. Nosotros, justamente como esto tiene relación con los sectores productivos, nosotros en la mesa de eficiencia energética y sectores productivos llevamos a cabo una sesión específicamente dedicada a ese tema, a las metas que tienen que estar definidas para esos consumidores. Esa sesión, como fue muy reciente, todavía no la hemos subido a la página web, pero vamos a subir la presentación y el video de la sesión para quienes no pudieron asistir puedan revisarlo. En esa sesión se revisó una propuesta, se tuvo una instancia de discusión, y por lo tanto, a partir de lo que se conversó en esa mesa de trabajo, nosotros vamos a incorporar una propuesta en el borrador del plan. No lo incorporamos en la presentación de hoy porque la verdad es que era un tema bien específico y la verdad es que a lo largo de todas las mesas hablaron de varios temas. Hay muchas cosas que no alcanzamos a presentar hoy día porque la verdad es que la presentación hubiese sido demasiado extensa y tratamos de abarcar los temas más generales, ¿cierto? Pero va a estar la información disponible en la página web y también van a ver esa discusión reflejada en la elaboración del plan. Así que solo dejar la tranquilidad de que se alcanzó a conversar sobre eso, o se conversó sobre eso, y vamos a dejar todo disponible en la página para que puedan revisar los detalles. Aprovecho también de agradecerlos, muchos están enviando felicitaciones, deseándonos éxito en el trabajo que viene, que gracias por la motivación, gracias por, en fin, todo el trabajo que se ha realizado. Yo creo que los agradecimientos y las felicitaciones son, cierto, para ambas partes. Este trabajo ha sido posible gracias a la participación de todos ustedes, así que muchas gracias por esos deseos de éxito y las felicitaciones son compartidas, ¿cierto? Quisiéramos, antes de ir terminando, hacerles también unas preguntas a través del Menti. Una vez más, ya conocen, ¿cierto?, esta herramienta. Les vamos a compartir a través del chat, ¿cierto?, el link del Menti para que puedan contestar unas preguntas referidas, ¿cierto?, a los contenidos que les presentamos hoy día, a la presentación, ¿cierto?, del trabajo que realizamos en cada una de las mesas, ver
¿Cuál es su apreciación? Bueno, hay, ya hubo comentarios, ¿cierto?, al respecto en el chat, que había sido muy interesante, pero quisiéramos precisar ahí con qué nota calificaría los temas y propuestas levantadas en las mesas de trabajo. Entonces tienen la posibilidad, ¿cierto?, de ponerle una nota a cada una de estas mesas, del trabajo que se realizó en cada una de ellas. Entonces ahí nos están llegando los resultados. Acá vamos Muy a ver, buenas. Matilde, entonces si pasamos de curso o no en cada una de las mesas. Parece que sí, que estamos pasando y con muy buenas, con felicitaciones, ¿cierto? Con muy buenas notas, notas arriba de 5, un promedio ahí, 5,5. La mesa de eficiencia energética en sectores productivos está cerca del 6, así que bastante bien evaluado, se condice, ¿cierto?, también con los comentarios que habían hecho algunos de los participantes, así que, bueno, ahí siguen llegando evaluaciones, 48 personas que han votado, seguimos en el rango 5-5-6, digamos, así que quizás se puede todavía, ¿cierto?, hacer más esfuerzo y seguir profundizando para llegar al rango 6-7, pero buenas calificaciones, Francisco. Sí, y ahí resaltar, Matilde, que es importante para nosotros haberles presentado esto el día de hoy, porque, de nuevo, este no es la última etapa, ¿cierto? El plan no se cierra acá, sino que todavía nos va a quedar la consulta pública, van a haber más instancias para que puedan hacer sus comentarios, ahora ya el documento en específico. Entonces, lo que queríamos reflejar con esta nota también es que se puede seguir mejorando, ¿cierto? Y vamos a tener los espacios para poder hacerlo. Así que, primero también, mientras el resto va poniendo las notas, agradecerles a todas y todos los que participaron en todas las mesas de trabajo. La verdad es que fue un trabajo súper arduo. Muchísima participación, muchísima motivación de todos los que se inscribieron en este proceso. Así que de mi parte, yo creo que también de todo el equipo, muchísimas gracias a todas y todos por este trabajo, porque la verdad es que lo que mostramos hoy día, al final, no fue una propuesta que se levantó desde el ministerio o algo que desarrollamos nosotros, sino que fue algo que surgió desde esas mesas de trabajo. O sea, toda la información que está ahí fue información que se generó en las instancias participativas, instancias de diálogo. Así que agradecerles nuevamente y también agradecerles por la buena percepción con la que se quedaron de este trabajo que se realizó a lo largo de estos 2 meses. Sí, creo que deja una sensación de satisfacción, ¿cierto?, de poder haber realizado un buen trabajo y impulso para seguir haciéndolo bien. Les propongo que pasemos a la próxima pregunta, que tiene que ver ahora con qué tan desafiantes les parecen las ambiciones planteadas en las mesas temáticas. Para aquí un poco tener un termómetro de los desafíos, qué tan desafiantes fueron, nada desafiantes, poco desafiantes, podríamos aspirar a mucho más, ser más ambiciosos. ¿Cuál es su percepción al respecto? Recordar aquí que, bueno, lo hemos dicho, estuvimos trabajando, ¿cierto?, en una de las sesiones en estos estados deseados, en estas proyecciones futuras, entonces es a eso a lo que nos referimos. ¿Cuán desafiantes les parecen esas ambiciones, esos estados deseados que planteamos en las distintas mesas temáticas? Siguen respondiendo, tenemos por ahora una mayoría, digamos, bastante desafiantes, son estados deseados entonces que son percibidos por ustedes como bien ambiciosos, bastante ambiciosos, así que creo que eso es bueno, ¿no, Francisco?, de tener buenos desafíos a futuro. Un 23 por ahora dice poco desafiante, se puede aspirar a mucho más. Vamos a hacer doble clic ahí quizás en la pregunta siguiente de ver en qué ámbitos, en qué áreas, en qué sectores, en qué está pensando cuando le da esta sensación de poco desafiante, a ver cómo podríamos también, si quisieran precisar ahí en los comentarios del chat, también podemos hacerle un doble clic ahí a ver en qué más concretamente están pensando. Y muy desafiante tenemos un 20% que lo
lo perciben como muy desafiante. Sí, ahí mientras siguen llegando votos, Matilde, también destacar que, al menos de nuestro lado, excelente noticia que haya gente participando que crea que se puede aspirar a más, ¿cierto? Porque al final es parte de la motivación que necesitábamos, lo mencionábamos en algún minuto, que al final la implementación de este plan va a tener que ser amplia y no va a depender de un solo actor, no va a depender de lo que haga el Ministerio de Energía o lo que hagan los ministerios en general, va a depender de lo que hagamos todos, ¿cierto? Lo que hagan las empresas, lo que haga la ciudadanía, por lo tanto yo creo que también una excelente noticia que tengamos la percepción de que podemos seguir aspirando a más, porque finalmente somos todos los que vamos a tener que llevar a cabo las medidas necesarias para poder llegar a ambiciones cada vez más altas. Así que yo creo que excelente noticia también que haya gente con esa percepción. Obviamente también nos gusta que también haya gente que considera que lo que ya planteamos es desafiante. Sin duda que va a ser muchísimo trabajo. Y también plantear un poco esa idea de que al final el plan no es la solución en sí misma, ¿cierto? No es porque nosotros definamos un plan y lo publiquemos que ya está todo resuelto. Una vez que se publique hay que implementarlo, hay que llevarlo a cabo. Entonces, sin duda que este es recién el primer paso dentro de la implementación de la ley de eficiencia energética, pero nos queda muchísimo trabajo por delante, así que excelente ver que la mayoría está con mucha motivación y con muchas ganas de poder aspirar a más, ¿cierto? Así es. Y un poco, la siguiente pregunta tiene que ver un poco para poder precisar a lo mejor y hacerle este doble clic que les decía, qué tema que no se haya mencionado considera relevante agregar en el plan. Aquí entonces le estuvimos presentando, ¿cierto?, los contenidos, el trabajo realizado en las distintas mesas, algo que les haya parecido que no fue integrado, incorporado en este resumen, en este trabajo de las mesas. Los invitamos a que puedan precisarlo, ¿cierto? Aquí el tema que no se haya mencionado y que usted considera relevante de poner. Se puede ampliar la pregunta considerando que no han llegado muchas todavía a cuál de los temas que se plantearon quizás ustedes creen que querían tener más relevancia de la que se puede haber planteado, o por supuesto en términos como está, de que si es que hay algo que no se haya mencionado, ustedes creen que falte. Bienvenido a escucharlos. Sí, de todos modos, más allá de lo que vayan escribiendo ahora, esta pregunta en particular, Matilde, la podemos dejar también abierta un tiempo más después de que la revisemos, así que si la gente quiere seguir accediendo al link y enviándonos comentarios, absolutamente disponible. Y nosotros igual en la página web vamos a dejar toda la información, así que si quieren enviar comentarios a posteriori, ¿cierto? O sea, después de haber publicado todo para que lo puedan revisar con calma. También obviamente estamos disponibles para ellos. Pero ahí ya nos están llegando algunas respuestas, Matilde. Sí, varias respuestas. Vamos a leer algunas. Incentivos, beneficios. Uy, si les pueden poner stop, que justo, a ver, incentivos, beneficios a implementar la eficiencia energética. Falta considerar la edificación, ponen por ahí, existente. Todo considerado, nos dicen, bueno, no sé si alguna te parezca que quisieras comentar algo, infraestructura de carga en edificios. Salió también comentado en algunos de los comentarios del chat, que alguien comentaba falta de resaltar la lógica territorial, cómo hacer la diferenciación por regiones, por zonas, climáticas eventualmente. Creo que ahí también hay un espacio como a mirar y evaluar también. O sea, privilegiar energías renovables, eso lo comentamos alguna vez, ¿cierto? Son cosas absolutamente complementarias, creemos. Muchas veces la incorporación de proyectos de energía renovable de una manera directa o indirecta contribuyen a ser más eficiente energética también. Entonces eso creemos que puede también ser complemento. Sí, Chile es líder mundial en eficiencia energética. Ese tema del liderazgo también apareció en distintas mesas. Un liderazgo no solo a nivel latinoamericano, sino que mundial, y ahí también nos posicionamos, ¿cierto?, en este estado deseado, en esta ambición, digamos, de tener a Chile como líder. Creo que apareció en varias oportunidades. Sí, quería destacar también porque no lo vimos en detalle ahora. Mencionan ahí, por ejemplo, tipificación de la leña como combustible, ¿cierto? Que ahí también hay un tema en términos de calefacción. Salió en una de las mesas de trabajo. Y ahí comentar que, obviamente, en el plan de eficiencia energética algo vamos a incorporar al respecto, pero también recordar que hay otras estrategias de parte del Ministerio, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, que van en esa línea. Entonces, recordar que si bien en el plan lo vamos a incorporar, no es el único documento en el cual lo estamos analizando, también hay otras estrategias de transición energética residencial
en las cuales se está trabajando ese punto, porque creemos que efectivamente es uno de los puntos críticos el día de hoy en los cuales hay que avanzar. Y también mencionar, recalcar lo que decía Gabriel, también dicen acá se siente todo centralizado, creemos que es muy importante ver cómo dejamos plasmado en el plan de que hay muchas acciones y medidas que se tienen que tratar de llevar a las distintas realidades regionales, ¿cierto? Y locales, entonces vamos a hacer un esfuerzo ahí para que se sienta que sea más a nivel local y no tanto a nivel centralizado o a nivel nacional. También Sí, salió, dicen... ¿Mm? no, mencionar nomás, salió por ahí fortalecer los temas de hidrógeno, eficiencia energética, salió también un tema asociado a cómo podemos fortalecer la educación tipo STEM, ¿cierto? Que fortalece temas de ciencias, temas de matemáticas, entre otros en la educación, a través de los conceptos de energía. Quizás nuevamente reforzar lo que dijimos antes, de que esto al final es complemento de otras cosas también. Podemos ver cómo ir incorporando algunas cosas específicas, de cómo otros temas se vinculan con la eficiencia energética, entendiendo que en paralelo tenemos una estrategia del desarrollo de hidrógeno en el país, tenemos también un amplio plan de trabajo en temas de educación, con unidades educativas que sirven para justamente poder enseñar usando la metodología o proyectos STEM, ¿cierto? Con unidades didácticas que están disponibles para los profesores a lo largo del país. Entonces hay un montón de cosas que se están haciendo en paralelo, que es bueno ir viendo cómo va a ser los cruces con esto. Matilde, te he interrumpido, perdón. Sí, que decían continuar con estas actividades de manera más periódica, implementar las acciones y un reglamento chileno e informar del avance. Yo creo que eso es muy relevante y estamos, la idea es justamente mantenerlo, como les decía Francisco, les presentó anteriormente, estarles presentando el avance del proceso. Hay un momento, ¿cierto?, que tiene que ver con la consulta que va a estar durante los meses de agosto y septiembre, entonces ahí Fernanda, ¿cierto?, va a estar atenta en estar enviándole la información, invitándolos a seguir participando en las actividades que van a seguir sucediendo en los próximos meses. Perfecto, No sé, no sé si te Francisco, parece, Matilde, si... podemos dejar esta pregunta más o menos abierta por un tiempo para que la gente pueda seguir incorporando sus comentarios. Nosotros después los vamos a recopilar todos, sistematizarlos y tomarlo como parte del proceso, ¿cierto? O sea, los vamos a tomar en cuenta cuando elaboremos el documento del plan. Pero yo creo que ya con esto podríamos ir cerrando y recordar más o menos cuáles son los pasos que se vienen ahora, ¿cierto? Exacto. Entonces vamos a dejar de compartir el Menti, como les decía Francisco, va a quedar abierto ahí por si tienen todavía ideas y aportes que quisieran realizar, y nos vamos a ir entonces con las láminas del cierre, principalmente para agradecerles nuevamente por la participación, por todos los aportes y por el compromiso que han tenido, ¿cierto?, con las distintas actividades que les hemos propuesto en este proceso. Y como ya les adelantaba Francisco al inicio, y Gabriel, ¿cierto?, durante los meses de agosto y septiembre vamos a tener la publicación del anteproyecto del Plan Nacional de Eficiencia Energética, y esta publicación va a estar, digamos, a efectos de poder realizar la consulta pública, en donde vamos a estar atentos a todos los comentarios para poder hacer ajustes, ¿cierto?, de este anteproyecto. Entonces la invitación es a estar atentos a esta publicación y poder seguir participando, digamos, a través de los comentarios que ustedes puedan hacerle al documento. Recordarles también algunos datos útiles, como se dijo en el chat. Tienen toda la información del proceso en la página web energia.gov.cl/ley-ee, ¿cierto? Ahí está todo el material de las distintas sesiones, los videos, la sistematización, el detalle de lo presentado también hoy día lo vamos a subir muy prontamente. Entonces todo el material lo pueden estar revisando ahí, estaremos actualizando el material, los documentos, videos, etcétera. Y muy importante, vamos a enviarles correos cuando el borrador del plan se encuentre disponible para la consulta ciudadana. Así que ahí también vamos a informarles respecto de la publicación del documento, los vamos a estar invitando a que puedan realizar ahí sus comentarios. Vamos a precisar las fechas en que se realizará esta consulta pública, así que la invitación es estar atentos a esta consulta ciudadana del borrador del plan
que se viene entonces durante los meses de agosto y septiembre. Por ahora nos vamos a dedicar a sistematizar, ¿cierto? A trabajar en todos estos insumos que tenemos, mucho trabajo que queda también internamente en estas próximas semanas para poder publicar el plan en agosto y poder hacer la consulta pública. Así que no queda más que agradecerles, dar por terminada entonces esta segunda audiencia y dejarlos invitados, ¿cierto?, para participar en la consulta del borrador del plan. Así que muchas gracias a todos, a todas. Le dejo la palabra a Gabriel, Francisco, si se quieren despedir también. Un saludo. Sí, solo agradecer a todas y todas por la atención, por la asistencia y por todo el proceso, así que los esperamos también en los próximos pasos que siguen. Muchas gracias. Eso, yo creo que lo que prima en estas palabras finales es el agradecimiento. Yo en particular voy a agradecer nuevamente al trabajo del Ministerio de Energía en general por la coordinación en la preparación de estas mesas y la sistematización de la información, en particular a la División de Relacionamiento Comunitario y a toda la División de Eficiencia Energética también. Pero el principal agradecimiento es a cada uno de ustedes, a los que hicieron posible, ¿cierto?, este trabajo participativo. Levantamos un montón de información, es un buen trabajo que se está haciendo y se ha hecho, y es gracias al aporte de cada uno de ustedes, y nos quedamos ahora ¿cierto?, con harta tarea de poder complementar esto con el trabajo paralelo que estamos haciendo de los estudios mencionados, para poder proponer, ¿cierto?, un plan que refleje, ¿cierto?, una ambición que pueda hacer al final luz también del trabajo realizado a partir de este proceso participativo. Así que sin más, agradecer a cada uno de ustedes también. La eficiencia energética ha avanzado bastante en el último tiempo, ustedes tienen muchísimo por desarrollarse hacia adelante también, y como dijimos antes, se puede avanzar desde todos los sectores, cada uno desde su punto de vista puede avanzar. Sin duda desde el Ministerio tenemos un rol, pero al final cada uno desde donde esté en su vivienda, en su oficina, en su industria, tiene una oportunidad importante de seguir avanzando en construir un país más eficiente, que al final nos va a contribuir en ser un país más desarrollado también. Así que agradecer también nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión.